Muy bien, decíamos que se están desarrollando en nuestra ciudad desde hoy las 10ª jornadas de investigación en humanidades y que hoy, mañana y pasado aprovecharemos algunas de las presencias que promueven desde el Departamento de Humanidades de la Universidad para conversar con algunos de los ponentes, de los invitados. Y esta tarde va a ser el turno de la conferencia Divulgación Histórica y Comunicación de las Humanidades del profesor Sergio Wisniewski, que, bueno, además lo hemos escuchado y lo escuchamos en diversos medios ya desde hace años, porque, como el nombre de la conferencia indica, tiene una gran faceta vinculada a la divulgación de la historia. Gracias por acercarte y bienvenido aquí a la radio. ¿Cómo andás? Muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá. Bueno, parte de esa mezcla que vos decís te atrapaba de política, historia y enseñanza, ¿no? Lo que fuiste recorriendo en tu carrera. Sí, bueno, fue ese el recorrido. Primero me interesó la política, después dije, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Me puse a hacer la carrera de historia, fui docente, fui rector de un colegio secundario, etcétera, y en un momento determinado se me abrió el camino para la divulgación. Sigo siendo docente en la UBA, y también sigo investigando como historiador, pero la divulgación es lo que me lleva la mayor parte del día. ¿De investigación cuál es tu eje puntual? Estoy investigando la historia de la Corte Suprema de la Nación para un proyecto editorial, y además otro que tengo es una historia del peronismo para españoles. Es decir, los españoles no entienden el peronismo, bueno, nosotros tampoco, pero... Bueno, si viene un marciano, ¿cómo le explicarías el peronismo? Vos lo estás haciendo con un español, digamos. Exactamente. Los españoles que no saben si el peronismo es un movimiento fascista de derecha, si es de izquierda, bueno, en lo que estamos nosotros también, ¿no? Claro, y estarán con algún tipo de obnubilación similar con Milei hoy, los españoles también, que... Bueno, algunos evidentemente ¿Los sí. como protagonistas? Pero hay muchos que están con un enorme odio con Milei, ¿no? Se ha convertido en una especie de jugador también en España. Claro. Bueno, vamos a meternos de a poquito también en esos temas de las nuevas derechas, qué representa también este gobierno que está en sus primeros 6 meses, pero pensaba también desde la enseñanza. Hoy creo que vos estuviste también entre los firmantes de aquel grupo de historiadores y historiadoras que, bueno, pararon la pelota respecto de los usos y abusos, ¿no? Lo charlamos en su momento aquí con Silvina Jensen de la Universidad Nacional del Sur, que estaba haciendo el gobierno de figuras y de fechas patrias. ¿Qué significa hoy poder enseñar historia? ¿De qué manera se hace? ¿Qué historia se discute en las universidades en las que estás o en las escuelas? Bueno, yo la cátedra a la que pertenezco se llama Historia de los Sistemas Políticos, nada más y nada menos, y más allá de que obviamente hacemos un recorrido por distintas formas de haber pensado la política desde Maquiavelo en adelante, hacemos finalmente un recorrido, digo, por lo que estamos enseñando, ¿no? Sí. Un recorrido por la historia argentina con un tamiz, un colorcito nacional y popular. Pero lo decimos, ¿no? Nadie pretende, y eso me parece que es lo fundamental en la educación, como en los medios de comunicación, como en lo que sea. Nadie pretende decir soy neutral, soy independiente, y de contrabando meto ideología, meto doctrina, meto formas de pensar. Si uno admite la manera que tiene de ver el mundo, está todo bien. Y por supuesto sin falsear datos ni nada por el estilo para que te encajen en tu manera de pensar. Pero después de eso es imposible, es una mentira decir que alguien no tiene un lugar desde donde habla. Nadie opina desde el Olimpo, ¿no? Siempre se opina desde un lugar situado. Lo fundamental es decir la verdad. Y un periodista lo mismo. No está mal que un periodista tenga ideas políticas. Lo malo es que venda esas ideas políticas diciendo que no tiene ideas. Cada vez que alguien dice, no me interesa la política, seguramente que es de derecha, porque eso es lo que cambió con Milei, ¿no? Eso es lo que ha cambiado con Milei. De la reivindicación. La reivindicación lisa y llana, no tengo ningún problema en decir lo que pienso, voy a la universidad y discuto a las cátedras, eso no tiene nada que ver con lo que era Macri, que no voy a tocar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal lo vamos a cambiar, etcétera. No, nosotros pensamos así, etcétera, etcétera. Es el gran cambio. Por otro lado, eso no quiere decir que no haya mentiras, ¿no? Ahora nos estamos enterando que durante estos 6 meses de gobierno se emitió moneda más de lo que emitió el gobierno del año pasado, de Alberto Fernández. Es decir, mientras decíamos que no hay que emitir a la maquinita, etcétera, se emitió más que nunca. La casta no era la casta. Cuando viene esa mentira,
es que ya el debate no es posible y entonces es otra cosa de lo que estamos hablando. ¿Y qué pasa con las referencias históricas en ese sentido? Porque vos también podés tener una lectura que tendrá relación con la perspectiva o el análisis que haces, pero después tenés los hechos históricos también, ¿no? O las referencias que se toman para hablarte de un modelo actual o futuro de país que, no sé, la generación del 80 y demás, que no te cuentan una parte donde tenías, en qué condición estaba la gran mayoría de la población u otros aspectos, ¿no? Bueno, yo cursé la carrera de historia en la UBA, toda una generación de historiadores como Hilda Sábato, Luis Alberto Romero, etcétera, gente que venía con la recuperación democrática, pero en todos esos años que yo cursé prácticamente no vimos la guerra del Paraguay. Eso no es un agujero cualquiera, es un agujero grande. Y de la mano de la guerra del Paraguay, todo el fenómeno de los caudillos federales, los sectores populares. Es decir, había silencio, porque a veces se bloquea la historia o se deforma la historia diciendo mentiras, pero a veces con silencios. Cuando vos silenciás hechos tan importantes, como por ejemplo, esto ya está muy sabido, ¿no? Pero si no decís que Rosas le heredó su sable, no, perdón, San Martín le heredó su sable corvo a Rosas, entonces ¿cómo hacemos para decir que San Martín es el máximo héroe de todos los próceres argentinos, Rosas es el peor? Y si no decís ese dato, entonces estás realmente armando algo que no es cierto. Eso es en parte la construcción mitrista. Después vinieron otro tipo de construcciones sobre omisiones o sobre darle mucha importancia a ciertos hechos y minusvalorar otros. El ejemplo más fuerte, hace poco yo publiqué una nota sobre el bombardeo de 1955 sobre la Plaza de Mayo, que en realidad no fue sobre la Plaza de Mayo, sino sobre la gente que estaba en la Plaza de Mayo, y dos historiadores, enormes historiadores, como José Luis Romero y Alperín Dongui, relatan esos hechos diciendo en casi un renglón que hubo un bombardeo, y en muchísimos renglones dicen que a la noche se quemaron las iglesias, con lujo de detalle, que se rompieron los vidrios, que rayaron no sé qué. Si vos le das tanta importancia a la quema de las iglesias y que asesinaron a 300 personas y hubo 1000 heridos, lo decís en un renglón, bueno, eso es un sesgo muy fuerte, es un contrabando ideológico no dicho, no expresado enfáticamente, pero sí... Hacete un paréntesis en eso, porque efectivamente es un gran tema olvidado, no sin querer, ¿no? Digamos, de la historia, pero ¿qué significó ese bombardeo? ¿Es meramente el antiperonismo de quienes cuentan la historia o qué otros elementos entran en juego para que sea deliberadamente sacado de la historia del siglo XX? Bueno, a ver, por ejemplo, hay una comunicadora llamada Eva Moreira que ha hecho la historia de cómo en la Patagonia, sobre todo en Bahía Blanca, ocurrió el tema del bombardeo. No sé si ustedes ese tema lo tienen claro, pero muchísima gente no lo sabía. No sabía que acá también ocurrió. Y si vos haces una encuesta, que nosotros la hicimos, en Buenos Aires y el conurbano, ¿cuánta gente sabe que ocurrió eso? Más del 90% no lo sabe. Y algunos incluso terminan como diciendo, ¿cómo va a haber un bombardeo que murieron 300 personas y yo no me enteré? No me voy a enterar. Simplemente ir a la Plaza de Mayo, mirar el Ministerio de Economía y ver los agujeros que dejaron las balas de los aéreos, que están todavía ahí, es parte del testimonio. Pero que un hecho semejante no entre dentro de las consideraciones de la memoria histórica que tiene un pueblo a la hora de votar, a la hora de pensar la historia argentina, a la hora de valorar cómo actúa la derecha, cómo actúan ciertos sectores en la Argentina, bueno, así se construyen las ideologías, es decir, tapando un hecho como ese que es el inicio de la violencia, porque cuando uno dice se agotó un modelo, se agotó el modelo, o cayó Perón, pero cayó Perón, no, lo voltearon, y no solamente hubo un bombardeo, sino que después, en septiembre del 55, lo amenazaron con que iban a bombardear las destilerías de Sarandí, con que iban a arrasar a sangre y fuego. Así se agotan los modelos, no se agotan en sí mismos porque no sirven. Y después te dicen, ese modelo ya fracasó. No fracasó, lo voltearon por la violencia, y fue el lenguaje de la violencia que después, en los 70, no se puede entender la violencia de los 60 y los 70 si no se entiende lo que pasó con el bombardeo del 55. Lo mencionó Cristina en la entrevista de estos días, me llamó la atención porque ¿cuál es la diferencia de ese episodio que marcan, vos lo repetís acá, como inicio de la violencia en relación, no sé, a otras etapas de nuestra historia, también cargadas de fuertes momentos de violencia, incluso de golpes de Estado y demás? Bueno, es verdad, la Argentina tiene una historia violenta,
Cualquier otro relato es una máscara, es un maquillaje, pero el periodo de violencia en este caso, porque es verdad, en el 30 también hubo violencia, en la Patagonia Rebelde hubo violencia, la Semana Trágica. Genocidio de los pueblos originarios. Exacto, si te querés ir a... hubo mucha violencia, pero en el contexto de lo que se estaba discutiendo desde el 55 en adelante, ¿no? O incluso, digamos, desde los que fueron los 10 años de Juan Domingo Perón, con elecciones libres, por primera vez votaba todo el mundo porque votaban las mujeres, hasta ese momento no votaban las mujeres, y con los derechos sociales, etcétera. Toda la disputa que aparece a partir del 55 con esta Argentina peronista, que es en realidad la Argentina del estado de bienestar, pero un estado de bienestar no cualquiera, sino que un estado de bienestar muy volcado hacia los derechos de los trabajadores. Bueno, eso empieza a ser cuestionado a partir del 55, pero por métodos violentos, porque a partir de ahí hubo varios golpes de Estado, hubo varias leyes como el Plan Conintes, hubo varios métodos represivos. Hasta que apareció la violencia popular pasó mucho tiempo. Y no estuvo dentro del balance, dentro de los que dicen, bueno, vino el golpe de Estado, pero reconozcamos que antes hubo acciones guerrilleras violentas, como dice la vicepresidenta. Claro. Sí, bueno, si vamos a reconocer eso, reconozcamos todo. Claro. Hay muchos momentos en que la Argentina tiene como una especie de guerra civil velada, ¿no? Una guerra civil que ocurre, que se manifiesta de vez en cuando, pero que por lo subterráneo está siempre presente. Y que a veces no se ve. Porque, por ejemplo, el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, no hubo violencia política, pero ni siquiera hubo demasiada violencia verbal. A Menem muchísima gente lo cuestionaba, lo criticaba, actos de corrupción, etcétera, pero no hacían del menemismo una entidad en sí misma delincuencial. Cualquiera que se consideraba peronista no era un delincuente. A partir del kirchnerismo sí, porque se empieza, sobre todo a partir del 2008, con los grandes levantamientos de los agronegocios, etcétera, se empieza a definir, en términos de Carl Schmitt, una noción de amigo-enemigo. Y entonces, como todo se divide en amigo-enemigo, puede ser que de mi lado haya gente que es insoportable, pero como el enemigo principal está del otro lado, yo me banco cualquier cosa, no voy a opinar nada de lo que dice Milei, de que todos los periodistas son unos roñosos, cuando por mucho menos a Cristina Kirchner le venía un comunicado de FOPEA diciendo que persigue al periodismo. Yo creo que recrudeció la violencia porque hay algo en la Argentina que no se terminó de cerrar. Hay como proyectos alternativos de qué país queremos construir, sí, que todavía no hay grandes acuerdos, ni siquiera digo acuerdos mínimos, ¿no? Porque si tuviéramos algunos acuerdos mínimos no tendríamos estos vaivenes de 180 grados cada vez que cambia un gobierno. Eso es lo que yo veo distinto a otros países, ni hablar de europeos, pero incluso latinoamericanos. Mencionaste el plan Conintes y también hay ahí un paralelo con las leyes antiterroristas aprobadas en estos últimos años y la aplicación que pretende hacer Milei. ¿Por qué? Porque en alguna columna tuya vos también referenciabas que ahí venía una sanción anterior al gobierno de Frondizi, ¿no? Digamos que después termina utilizando. ¿Cómo es el proceso de instalación del plan Conintes y no sé si es una relectura o una ejecución concreta en aquel momento histórico? Es verdad, hubo una ley antiterrorista en el gobierno de Perón, pero esa ley antiterrorista no se aplicaba o no se pensaba aplicar sobre los sectores populares, porque la palabra terrorismo da para todo, ¿no? Da para justamente la posibilidad de represiones a los sectores populares. La ley esa se reutiliza durante el gobierno de Frondizi para atacar a los huelguistas, es decir, pasa a ser un huelguista o una persona movilizada o incluso una afiliada a un sindicato, un posible terrorista porque atenta contra el orden. Entonces, a veces es la letra y a veces es el contexto de la letra. Y la letra es verdad, nace durante el gobierno de Perón, pero el contexto cambiado hace que esas mismas leyes se empiecen a aplicar contra los gobiernos, contra los sectores populares, más allá de que el plan Conintes en sí mismo, que no es invento del peronismo, el plan Conintes, sí. Sino el concepto, está pensado ya en el ámbito de lo que es la idea de la Guerra Fría, en la que hay dos mundos, Occidente y la subversión que viene a atacar todo eso. No dejan de ser figuras demasiado amplias como para después vos le construís el enemigo o el sujeto al cual se la vas a ejecutar. Exacto, eso pasa siempre. El texto de la Constitución de 1853, hay un montón de artículos de la Constitución que se pueden utilizar de manera muy ambigua para un lado o para el otro. E incluso hay un artículo de la Constitución que no se reglamentó nunca, que es el artículo 14 bis,
en el que, entre otras cosas, dice que los trabajadores, eso en la Constitución vigente, y en el 94 se ratificó, los trabajadores tienen derecho a revisar las cuentas de los empresarios para ver si realmente cuánto ganan y, en todo caso, la participación en las ganancias. Eso dice el artículo 14 bis, que no es hecho por el peronismo del 49, sino que es hecho en el 57. ¿Y por qué no se reglamentó nunca? Y cuando digo nunca, es nunca, porque tampoco se reglamentó durante los 12 años kirchneristas. Es decir, eso es constitucional y no hay ninguno de estos constitucionalistas que salte a decir ¿por qué no se reglamenta? Es anticonstitucional que no se reglamente. Bueno, es que todo texto es una letra que también es un campo de batalla. Bueno, Alberdi es una de las figuras centrales de la época, reivindicadas por el gobierno nacional, parte del espíritu de esa constitución, y ahí se está leyendo parte de lo que era el pensamiento de Alberdi por parte de Milei. Y sí, porque Alberdi tiene unos textos maravillosos sobre lo que es el liberalismo argentino, ¿no? Alberdi mismo diciendo un liberal argentino es un autoritario que lo único que quiere es el poder. Alberdi es durísimo con los liberales argentinos y eso que no conoció los libertarios, que serían la etapa superior de los liberales. Ese es otro, por ejemplo, si uno piensa en lo que fueron los liberales de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era gente con un proyecto de país. Y un proyecto de país con el que uno podía discutir, no estar de acuerdo, que exceptuaba de la concepción de país tanto a ciertos sectores inmigrantes como a los gauchos y a los indios, los exceptuaba. Sarmiento, pero al mismo tiempo tenían un proyecto para incluirlos de otra forma. Es decir, incluirlos como ciudadanos individuales, que parezcan blancos y europeos, que se eduquen, que vayan a la escuela y que vayan todos a la escuela. Este proyecto liberal, libertario, no está tan afincado en un proyecto nacional, está afincado en un proyecto de negocios. Y los que quedan afuera de esos negocios tienen que quedar afuera porque si no estorban los negocios. No hay un proyecto de nación. Y esa es la gran diferencia que tiene un Milei con una Marine Le Pen o con la derecha europea, que como bien dijo Kicillof el otro día, es un nacionalismo que defiende el Estado, que defiende la idea de nación y que en todo caso se pone a veces, o siempre, excluyente o brutalmente fascista con los inmigrantes africanos, con los asiáticos, pero dentro de lo que es su propio territorio defienden el mercado interno, jamás le entregarían a una empresa extranjera la posibilidad de que vengan, inviertan y se lleven toda la plata o se lleven los recursos naturales. Son dos cosas completamente distintas. ¿Qué elementos sí toma de la tradición de la derecha de nuestro país, los conservadores y demás? ¿Milei? ¿O no hay? Sí, Milei, no sé si podés hablar del gobierno de Milei como representándolo específicamente Milei, porque entiendo ahí hay otra vertiente también, ¿no? Sí, bueno, hay algunos elementos que son... No es lo mismo Milei que Villarroel. No, claramente. Bueno, ahí tenés dos personas de derecha, pero son dos distintas derechas. La derecha nacionalista, facha, de Villarroel, y un liberalismo extremo, anarco-liberal, de Milei, que en algunos puntos seguramente tienen proyectos que chocan entre sí y que van a chocar más a futuro. Ahora, no sé si yo quiero que se vaya Milei para que venga Villarroel. No se trata de identificar personas, sino este proyecto. Una de las cosas más básicas que tienen es que la bonanza de un país va de la mano de la bonanza de sus empresarios. Y por lo tanto ahí tenemos el gran primer mito, ¿no? El mito del derrame. El mito del derrame. Démosle mucha ganancia a los empresarios, hagamos leyes que le den ganancia, hagamos todo para que vengan las inversiones, etcétera. Porque ¿cuál es la idea de fondo? Si ellos se enriquecen, eso va a derramar en el resto de la población, va a dar trabajo. Bueno, desde que existe la fuga, desde que existen las cuentas offshore, todo lo que derrama para otro lado, derrama para afuera. Ese es uno de los mitos en los que se sustenta Milei. Pero también, hay que decirlo, la gran proteína de Milei fue el mal gobierno anterior. Sergio Massa, que era prácticamente el ministro de Economía, en un país que estaba aumentando la pobreza, estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta. Sí. Sacó 37% de los votos. O sea que dentro de ese contexto, si no hubiese sido tan horrible, si se hubiese distribuido un poco en función de que era un gobierno peronista, el discurso de Milei no hubiese triunfado. Aquí no hubo la idea que hay tan fuerte en Francia de hacer un cordón sanitario, sí, porque un personaje muy importante de la política argentina, como Mauricio Macri, lejos de querer hacer un cordón sanitario, le dio todo su apoyo, incluso perjudicando a sus propios compañeros, como son Rodríguez Larreta o Bullrich, para que gane Milei. Si uno no analiza el comportamiento
de Macri, que representa en gran medida lo que es el histórico antiperonismo, no hubiese ganado Milei. Hay gente que durante la campaña electoral, con las cosas que le decía Milei a Bullrich, estaba muy enojada con Milei, ¿no? Que ponía bombas en el jardín de infantes y después la puso ministra de Seguridad, que no me acuerdo los viejos miados, todo eso. Pero la orden de Macri fue, bueno, ahora todos con Milei, y ganó Milei. Es decir que, parecido a como pasó con Hitler, no quiero decir que Milei es Hitler porque nada que ver, pero parecido a lo que pasó con Hitler, fue posible el ascenso de un tipo así tan extravagante, porque los que no son extravagantes, que son los factores de poder de la Argentina, jugaron para Milei. Entonces no es todo tratar de entender qué dice Milei que le dio tanta popularidad, porque al fin de cuentas él sacó 30% de los votos cuando tuvo que ser él la opción, sino que el resto del poder de la Argentina dijo, bueno, que sea él. Y además lo banca, ¿no? Incluso hoy, por lo menos contra algunos intereses, pensando en ese empresariado que vos decías, o el bloque de poder, de económico que lo sostiene, que uno ve que no necesariamente, no es que estén pasando hambre, pero no se están beneficiando con este modelo directamente, pero tampoco sacan las patas del plato. ¿Y cómo describirías la puja interna ahí o qué sectores hay tensionando detrás de, bueno, quién se lleva la mayor parte de la torta? Bueno, evidentemente hay una contradicción, porque acá no estamos discutiendo capitalismo sí, capitalismo no, sino en todo caso estamos discutiendo qué tipo de capitalismo va a haber en la Argentina. Los empresarios que tienen sus intereses en el mercado interno, en el sector productivo, en la industria, incluso en el comercio, esos empresarios, algunos incluso votan en contra de sus propios intereses, porque está el otro sector, que es el sector que se ha impuesto en la Argentina, que es el sector financiero. La Argentina es muchísimo más rentable dedicarse a la finanza, a la especulación, la timba, que a invertir en un proyecto productivo, en una industria. Claro. Bueno, eso, por supuesto que ahora está arrasando, pero eso en un momento se cae porque es pura especulación. Me hace acordar a la década del 20 en los Estados Unidos, que se ganaba muchísimo. Esto lo cuenta muy bien Groucho Marx. No sé si leyeron ese texto de Groucho Marx explicando cómo perdió toda su guita en el crack de 1929. ¿Qué dice? Es muy gracioso, no tengo el talento para poder llegar a eso, pero él básicamente dice que a donde iba le decían, ¿compraste las acciones estas? ¿Compraste las acciones? Y era todo iba para arriba, y le decían, no seas tonto, ahora tenés que invertir acá, y en un momento determinado, sin que nadie explique por qué, se empezó a derrumbar todo, él perdió todos sus ahorros, y dijo, nunca se me había ocurrido de dónde venía esa plata que se estaba ganando tanto, ¿no? Acá no está al alcance de todos, pero los bancos son un sector intocado en la Argentina, intocado por todo lo que ha pasado en los últimos 40 años de la Argentina. No está en la agenda política, ni siquiera está en la agenda de la campaña electoral. Te diría que ni siquiera hacen mucho hincapié en los bancos, ni siquiera los partidos de la izquierda trotskista argentina. Bueno, rige la ley de la dictadura, ¿no? La entidad financiera. Exactamente, la ley de entidades financieras, que es justamente una apuesta a que haya timba, pero al mismo tiempo son los que te ponen en jaque porque te mueven el dólar. Te mueven el dólar, te suben el dólar. Si sube el dólar, todos nosotros estamos formateados de tal manera de que si tengo algún miedo voy al dólar. ¿Pero por qué? ¿Porque soy antipatria? No, porque la experiencia es que si no hago eso voy a perder y voy a perder mucho. Desde el Rodrigazo en adelante, vos sabés que el primer aviso en un diario clasificado que puso una propiedad en dólares, apareció en 1977. Es decir, que hasta ese momento las casas se vendían en pesos. Y aparte este es el primero. Recién se termina de imponer como mayoría llegados a mediados de la década del 80. Ahí ya a nadie se le ocurrió otro precio que en dólares poner las propiedades. Bueno, eso se va expandiendo. Y ahora te ponen hasta los precios de cualquier arreglo, de cualquier servicio, incluso de algunos gimnasios, lo ponen en dólares y entonces ya no tienen que aumentarlo más, siempre lo dejan en dólares. Bueno, eso también es un enorme poder para los que manejan las finanzas y los que te dicen a qué precio está el blue, porque ponen en jaque a cualquier gobierno. Se lo hicieron también a Macri y se lo están haciendo a Milei. Todas estas personas tienen que terminar devaluando, porque encima están los agronegocios, que se compraron más silobolsas que maquinaria. Sí. Es decir, la especulación para sacar una rentabilidad súper extraordinaria. Y un Estado que desde el
desde la dictadura para acá no para de debilitarse, con algunas excepciones, por supuesto, pero la tendencia es un debilitamiento en el que me parece que la expresión máxima de esa impotencia fue Alberto Fernández diciendo no nos da la relación de fuerza. Pero sos el presidente, estás en la cima del poder, ¿qué más necesitas para poder enfrentar esos intereses? Si un presidente que ganó en primera vuelta dice no nos da la relación de fuerzas, es como un llamado a decir no hay nada más que hacer. Y Milei y el Estado, más allá de la idea del topo, vengo a destruir el Estado y lo que se plantea, ¿hasta dónde es así? Porque tenés presencia estatal, no se lo puedes ver en la represión o en algunas áreas donde está, o mismo en la regulación para un determinado sector que está en carpeta. Él mismo, desde la investidura presidencial, parece que le parece muy atractivo, ¿no? ¿Qué ves ahí? Bueno, cuando un policía le pega un palazo en la cabeza a un maestro, es el Estado que le está pegando un palazo al Estado. Porque el maestro es un maestro de la escuela pública que representa al Estado y el policía también. Por tanto, ahí el debate no es tanto Estado sí, Estado no. Es un debate que por ahí nos distrae un poco, porque la dictadura también defendía al Estado, era un superestado, era un mega Estado durante la dictadura, no era antiestatista. El tema es el aparato del Estado al servicio de qué. Y por supuesto que nunca van a alargar el tema de la represión, y te diría que ya estamos en una etapa un poquito mayor que la represión, sino que es sembrar el terror. Lo que ocurrió cuando se aprobó la ley Bases en el Senado ya fue más que represión, fue siembra del terror. Todavía hay 5 detenidos que la están pasando muy mal, y a los que liberaron, yo escuché algunas entrevistas que me rompieron el corazón porque decían yo no voy nunca más a una marcha. Ese es el efecto buscado, y creo que ese camino o va a una Argentina que no la vamos a reconocer, o va a ser agua por todos lados, porque son cada vez más los sectores, no cada vez menos, son cada vez más los sectores afectados que de una forma u otra van a salir a reclamar, porque el votante de Milei en su mayoría no es libertario. Hay gente que de alguna forma u otra se enojó con la clase política anterior y dijo, sí, tiene razón, hay que terminar con la casta. Pero todavía hay una paciencia, pero me parece que lo que invita a todo lo que estamos viendo es a que vamos a hacer cada vez más lo que vamos a estar disconformes con el gobierno. Respecto de la ley base, ¿qué opinión tenés desde una perspectiva histórica, valorando también lo que ha sido el proceso y el contenido de las reformas que están allí, que se presentan, ¿no?, como la más profunda de la historia argentina, incluso más allá del menemismo, ¿no? Sí, ahora está anunciando Sturzenegger y Milei que viene la ley Hojarascas, que es para sacar todo lo que quedó como una especie de porquerías. Más poético, digamos. Sí, más poético, la hojarasca como García Márquez. Claro. Ahora, la tendencia histórica es a una degradación de la sociedad argentina, ¿no? Si uno va a otros países, no hay esto que ya tenemos incorporado, que es la Argentina va decayendo, y estamos acostumbrados a que vaya decayendo. Estamos acostumbrados a que hace 50 años había un buen servicio de trenes y ahora no lo hay. No muchos países ven con sus propios ojos cómo se degradó, y en términos estructurales se degradó la vida, se degradaron los servicios, se degradó la ciencia. La Argentina es la tecnología de punta en muchísimas cosas, y ahora es todo lo contrario, y lo hemos ido incorporando. Y hasta cierto punto no lo vemos por lo incorporado que lo tenemos. Pero eso que dijo Cristina, de cómo hace 50 años, menos, 40 años, la comparación entre China y Argentina, la Argentina estaba muy por arriba de China, es una muestra. El crecimiento de China es absolutamente excepcional, pero lo mismo pasa con la India. Países que la Argentina ni se podía comparar porque estaba muy por arriba, y que hoy en día nos han sobrepasado. Y también en la región, la Argentina también estaba por arriba de Brasil, en muchísimos aspectos de su economía, de su producción. No hay tantos países del mundo que tengan su propia producción de automóviles. Claro. No hay muchos países del mundo que hayan picado tan en punta como Argentina, como por ejemplo con los subtes, los subterráneos, que después no hubo ninguna otra ciudad de la Argentina que tenga subtes. Hay 40 ciudades de la India que tienen subtes. Y entonces, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo como una especie de otro escalón más hacia abajo, ¿no? Lo de la ley base, porque después la letra, lo que decíamos antes, la letra escrita de la ley base está, después hay que implementarlo. Y, por ejemplo, escuché a los petroleros del sur diciendo, ni bien nos venga el primer descuento de ganancias, paralizamos toda la producción.
Bueno, hay que ver si lo van a hacer, hay que ver cómo va a salir eso, pero lo que se acaba de votar como la ley base, yo creo que la mayoría de los argentinos no tiene idea de lo que realmente representa. Hasta ahora muchos lo ven como una pelea entre políticos y que otros lo ven como que le ponen obstáculos a mi ley. Ahora, cuando se empiece a implementar, cuando las mineras empiecen a destruir todos los cerros para extraer minerales y dejen tierra arrasada, ahí lo van a poder ver. Yo me acuerdo del gobierno de Macri, que todos los días en el boletín oficial decía se contrajo nueva deuda, se contrajo nueva deuda. Y eso es asintomático para un habitante normal. Lo lee, no ve. Ahora, en un momento determinado tenés una bola de deuda y te dicen no hay plata para nada, no hay plata ni para el medicamento, porque hay que pagar la deuda. Es recién ahí que el ciudadano, el pueblo, lo puede vivir en carne propia. Y el movimiento obrero también ha quedado reducido, vos hablabas de impuestos a las ganancias, pero toda la reforma electoral, más allá del marco general que es contrario a los intereses de los trabajadores claramente, ha hecho por ahora, esa amenaza ahí y poco y nada, ¿no? O muy a destiempo en cuanto a respuesta. No sé si en otros momentos las reformas de la Rúa, Ley Banel, con el menemismo, ha tenido un músculo un tanto más activo, pero ahí hay cierto desamparo, ¿no? Sí, bueno, ahí pasa algo parecido, ¿no? Hace mucho que viene retrocediendo el salario en la Argentina. Bueno, ¿quiénes son los que tienen que defender el salario? Los sindicalistas, ¿no? El movimiento obrero organizado. Eso, de alguna forma u otra, evidentemente no han estado a la altura. Cuando uno ve cómo defienden sus intereses las agrupaciones de empresarios, uno le da envidia. Ojalá nosotros mismos pudiéramos defender nuestros propios intereses de esa forma. Ahora, evidentemente las bases sindicales, trabajadoras de la Argentina no han desbordado a esa dirigencia. Por lo tanto, algo expresan. Y expresan que el movimiento obrero organizado hoy representa cerca del 30% de los trabajadores argentinos. O sea que el 70% de los trabajadores argentinos están en categorías muy dispersas, incluso como monotributistas. Para mí la gran reforma laboral de la Argentina fue el monotributo. No fueron las leyes de reforma laboral, fue el monotributo y ahora le ponen una especie de escalón más que es que sos colaborador. ¿No? Dentro de poco vamos a ver a alguien caminando por la calle rodeado de gente que le abanica, le limpia los zapatos, todo, y dice, son mis colaboradores. Son intentos, pero lo que es verdad es que se ha ido degradando. Se ha ido degradando. No se ha organizado ese otro 70% de trabajadores. Porque una persona que recoge cartones por la calle y que se los lleva a una factoría donde hacen algo con esos cartones, no es un asalariado tradicional, pero está trabajando para alguien. Y por tanto, en cierta forma, es un trabajo, ¿no? Porque trabajo no es solamente tener un recibo de sueldo. Sí, seguro. Entonces, toda esa masa de trabajadores no tiene conciencia de trabajadores, no tiene conciencia propia de trabajo. Me acuerdo de la frase de Perón del 17 de octubre, que me asombra siempre, cuando sale al balcón y dice, trabajadores. O sea, se dirige a la masa diciéndole trabajadores, y habla de la conciencia de trabajadores. Bueno, la situación estructural del capitalismo y de la producción en la Argentina cambió tanto que es difícil que la gente se autoperciba como trabajador, y por eso en una encuesta hace poco el 80% de la gente se dijo que era de clase media. Se autopercibe de clase media el que tal vez hace rato que no es de clase media, y también dice que es de clase media alguien que capaz que está en las clases más altas. Nadie quiere reconocer que es de clase alta y nadie quiere reconocer que es de clase baja, y reconocerse como trabajador parece que cuesta. ¿Y clase media qué es? Bueno, ahí tenemos al amigo Ezequiel Adamowski, que se ha tomado el trabajo de hacer la historia. De hacer la historia y que hace un esfuerzo enorme en decir clases medias, ¿no? Porque uno podría decir, es lo que queda en el medio. ¿En el medio porque es una definición rara. Es la clase media que... Ahora, lo que él tiene como hipótesis es interesante. Él dice, esto nace recién con el peronismo. Y nace la clase media. Él dice, lo que había antes, nadie se identificaba como clase media. Y viene como una especie de tapón al avance de la conciencia de trabajo. Es como una reacción al peronismo, que tiene su correlato en gente que opina, a mí me costó tanto comprar mi casa y ahora viene el gobierno y hace planes de vivienda y entonces cualquiera termina teniendo una casa, ¿no? Es como una especie de no sé si decir desclasado, o alguien que dice, yo lo hice con mi esfuerzo, que los demás no le den nada, que el Estado no le dé nada. Eso ha formateado algo que tan perdurable y sólido como el peronismo es el antiperonismo en la Argentina. Uno no puede entender el peronismo si no entiende el antiperonismo y viceversa, ¿no? 1 de julio se cumplieron 50 años de la muerte de Perón. En algún momento planteabas que
esa doctrina iba tomando forma según el líder del momento, de la etapa histórica del peronismo. ¿Qué características, y no sé si ves algún nombre propio que pueda surgir para esta etapa en particular? Bueno, ahí me estás pidiendo una definición. Juéguese. No, por supuesto que me identifico completamente con Axel Kicillof. Por el lugar que ocupa, por la trayectoria, por la coherencia que está teniendo. Acaba de anunciar que le va a dar los medicamentos a los pacientes que los necesitan, que el Estado ha dejado. O sea, es un dirigente peronista, pero no es de los dirigentes peronistas que se apuran, se desesperan por quedar bien con el gobierno de turno, como ha pasado tanto con los gobernadores peronistas en tantas instancias. Eso es algo que en algún momento se va a tener que discutir a fondo. ¿Qué pasa con ese peronismo? Ese peronismo que no se declara kirchnerista, a veces se declara anti-kirchnerista, el ejemplo máximo es Córdoba, que pase el gobierno que pase, lo primero que quieren negociar es dame la mía, te doy la tuya, y si te tengo que votar la ley base, te voto la ley base y te voto la ley de jubilación y te voto lo que sea, pero que a la hora de elegir los candidatos juegan fuertemente por los candidatos más conservadores. Por eso en las últimas 3 elecciones hemos tenido que elegir o votar candidatos conservadores. Bueno, que no, el caso de Scioli. el caso de Scioli, pero vamos al caso de Alberto y al caso de Massa. También. ¿No? ¿Dónde está Massa ahora? Porque hubiese sido lindo verlo a la cabeza de la resistencia contra la ley base. No solamente no estuvo, sino que hizo un silencio sepulcral. Entonces, ese peronismo que se va acomodando, no digo que no sea peronismo, pero no es el que a mí me entusiasma. En cambio, Axel Kicillof sí está tomando esa postura. También lo está tomando Sergio Silioto en La Pampa. También lo está tomando Quintela en La Rioja. No digo que sea el único, pero voy por ese lado. 50 años de peronismo. El peronismo es ridículo cuando Moreno dice volvamos a la doctrina peronista. Yo los invito a que lean. El mundo es otro, ¿no? Pero que lean la doctrina peronista y decime si de ahí sale una definición clara de lo que hay que opinar a cada rato sobre lo que va pasando día a día. Siempre es el contexto, pero el peronismo ha sido lo que su líder ha sido. Hasta Perón está claro que era lo que Perón decía, que ha dicho cosas contradictorias a lo largo de su vida. Pero era Perón. No resolvió Perón el tema de su heredero. El próximo líder que vino fue Menem, porque lo que quedó en el medio fue Luder, quién era Lorenzo Miguel, Arminio Iglesias. Ahí no hubo un líder que pudiera. Fue Menem, y durante mucho tiempo fue Menem, y ese fue un peronismo neoliberal, que al mismo tiempo tenía la cosa Duhalde, ¿no? Tenía la cosa en la provincia de Buenos Aires que construía diferente, y que sin Duhalde Menem no hubiese obtenido las victorias que obtuvo electorales. Después vino un periodo en el que fue el kirchnerismo, y ahora se está disputando qué clase de peronismo va a haber, y sobre todo me gustó lo que dijo Sergio Silioto cuando le dijeron, hay que invitar a Pichetto, hay que invitar a todos los peronistas que, como Scioli, es con todos nuevamente. Y él dijo, es un poco viejo ese tipo de definición. Él se quedó más con una definición del tipo, los que defendemos los proyectos nacionales y populares tenemos que estar de un lado, y los que defienden la concentración de la riqueza y los intereses financieros están del otro. No importa si se autodefinen peronistas. Porque él es con todos, no es Alberto Fernández y el Frente de Todos, digamos, no es ni una cosa ni la otra al final. Y, mira, nosotros vivimos en un país que es presidencialista. Esto lo pensó Alberdi y dijo, un presidente tiene que ser como un rey. Tiene que ser una figura fuerte. Eso lo inventa Estados Unidos, y en toda América hay presidencialismo. No hay primeros ministros, hay presidentes. Un presidente tiene una diferencia de poder abismal con el vicepresidente. Por lo tanto, en un frente, los frentes electorales en la Argentina, tiene que quedar claro que el que es el presidente tiene que ser el que tiene el mayor volumen político, y en la decisión de Cristina de que el presidente sea Alberto Fernández y ella ya nacía mal. Alberto Fernández en la elección anterior había representado una fuerza que había sacado el 4% de los votos. Cristina representaba el 35% de los votos. Invertir esa fórmula era para ganarle a Macri. Yo dudo de que no se hubiese ganado igual, pero no importa. Era obvio que el que es presidente iba a terminar siendo el que le da el color, el que le da el acento final a ese frente. No podía salir bien. Ahora, a eso agregarle la falta de vocación de liderazgo, la falta de claridad de qué es lo que quiere, la expresión de las contradicciones en público. Hizo una cadena nacional para anunciar la expropiación de Vicentín.
Y después dijo, hay una propuesta superadora y todavía no nos enteramos cuál es. La única propuesta superadora es que hoy Vicentín está en manos de Cargill. Ese tipo de frente, si uno va a hacer un frente, a mí me tienen que decir quién lo conduce y qué propone. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ahí, porque si es con todo, porque se dice peronista, ¿qué hacemos? Mezclamos a todos y después a la hora de gobernar hacemos otro desastre y después viene otro peor. Hay que proponerle algo a la sociedad argentina diciéndole, mira, la salida es por acá. La salida es repartiendo esto, la salida es haciendo el canal de Magdalena y que todas las mercaderías que salgan de la Argentina no pasen por Montevideo, sino que salgan de la Argentina. Pero decirle claramente a la población, sin ideologizar, simplemente diciéndole en concreto, hay que tomar estas medidas para que vos estés mejor. Una última más general sobre el sistema en sí, como democracia liberal, representativa, incluso viendo lo que pasa globalmente. Escuchaba a García Linera hablando de los agraviados, ¿no?, por la democracia, tanto por abajo la grande mayoría que no encontraron claramente respuestas a sus necesidades más básicas, como incluso las élites que tampoco evidentemente les resuelven sus propios intereses y esa tensión. ¿Qué ves para adelante en cuanto a lo que pueda llegar a pasar? ¿Hay riesgo, no hay riesgo sobre esa democracia? ¿Qué implica en todo caso que haya riesgo sobre una democracia que no garantiza la felicidad y la cobertura de las necesidades de las mayorías? Bueno, evidentemente no es la democracia y la salud institucional lo que más le está preocupando a los argentinos. Si te votan a un tipo con una motosierra, no es que estamos tratando de cuidar los valores cívicos, ¿no? No es lo que la gente sí, más... Y también que estamos cuidando, en definitiva, porque hablamos de democracia, pero sobre una democracia que no da respuesta a eso también, ¿no? Exactamente. Yo cuando escucho ahora algunos compañeros diciendo hagamos un frente democrático, me da terror, me hace acordar a la Unión Democrática, porque un frente democrático, ¿qué sería? Con Martín Lustó, con ¿cómo se llama? Los Rodríguez Larreta, con De Loredo. Con De Loredo, con Margarita Stolbizer. O sea, un frente democrático me parece que no pasa por la cuestión democrática o no, o en todo caso la democracia entendida como intereses de las mayorías, no democrático porque cuida las maneras y no dice periodistas roñosos, sino cuidando los intereses de la mayoría, pero cuidándola como se tiene que cuidar, es decir, a rajatabla, fuerte, pateando al arco, no escondiéndose en los momentos de crisis. Yo creo que no se termina de definir qué país se quiere. ¿Qué país se quiere? Va a seguir siendo el país de los bancos. No vamos a hablar de los bancos, vamos a hacer fingir demencia, como si fuera que aquí no actúan los bancos. Vos sabés que el porcentaje de ganancia que tienen los bancos en Europa oscila entre 4 y 5% sobre capital total. En América Latina anda entre el 25 y 30%, y en la Argentina 40%. Es para bancos como el Banco de Galicia, la Argentina es el lugar en donde hacen la diferencia más grande y más conveniente. Por lo tanto, vamos a seguir siendo ese tipo de país, el país en el que se expolia no solamente los recursos naturales, sino también los recursos financieros. Alguien lo tiene que decir, no sé por qué no se dice. Incluso esta invitación a la moderación que decía volver mejores, no iba de la mano de lo que querían las mayorías. Evidentemente la mayoría no estaban queriendo moderación, estaban queriendo resolverme esto que me está pasando. No podés decir, vos citabas a García Linera. Bueno, me acuerdo en pleno momento de Alberto Fernández, García Linera decía, no podemos convertirnos nosotros, los movimientos nacionales populares, en los garantes de la estabilidad de los regímenes. No podemos ser los guardianes del orden. Nosotros, los guardianes del orden, nosotros tenemos que ser los que quieren modificar el orden. Nosotros tenemos que ser los más enojados. Aparece Milei enojado, nosotros tenemos que estar más enojados todavía con que haya 40% de pobreza. Fue un momento de confusión sobre el que vamos a tener que volver, estudiar, pensar. Me hubiese encantado que Cristina haga alusión a sus últimas 3 decisiones de los 3 candidatos, Scioli, Alberto. Ese es el debate que me interesa escuchar de Cristina. Yo sé que está en contra de Milei. ¿Cómo no va a estar en contra de Milei? Yo sé, muchos de sus diagnósticos son espectaculares. Ahora, los diagnósticos están bárbaros, pero a la hora del tratamiento, vos decís, pero este es el tratamiento para ese diagnóstico. Me parece que tenemos que tener ese tipo de discusión.
Sergio, muchísimas gracias por la visita. Invitamos a quienes están escuchando y quieran seguirla. Bueno, hoy el eje va a ser divulgación histórica y comunicación de las humanidades en el marco de las 10º jornadas de investigación en humanidades en la Universidad Nacional del Sur, en el aula 6 del edificio Rosa de Paligüen, San Andrés al 800, a partir de las 18:30. Quienes no puedan llegar pueden chusmear un poco a través del Instagram de Jornadas de Humanidades que van a estar transmitiendo. Gracias. No, gracias a vos. Sergio Viñez, que pasó por la FM de la calle. ¿Te gustó?